Muchas gracias. Y bueno, vamos a tener un diálogo informal con motivo del 5 de junio. 5 de junio, el día de mañana, como ustedes saben, se conmemora el Día Mundial del Medio Ambiente desde 1972. Tenemos 52 años celebrando este día con altas y bajas. En ocasiones nos gana el pesimismo, en ocasiones sabemos que hay mucho trabajo por hacer y que por más que hagamos pareciera que no concluye, que los ecosistemas están teniendo una degradación importante cada día que pasa. El Día de Medio Ambiente de este año es degradación, como degradation restoration, cómo restaurar ecosistemas. Y para eso hay una gran cantidad de acciones que se pueden realizar. Acciones a nivel local, acciones a nivel nacional y, por supuesto, acciones a nivel internacional. Nos ha llegado de Climate Reality una gran cantidad de preguntas sobre cómo puedo incidir no solo a nivel local y federal, sino a nivel internacional. Es decir, cómo toco puertas para conseguir un trabajo en espacios internacionales. Y quiero subrayar aquí la palabra trabajo, porque evidentemente en esos organismos hay una gran cantidad de voluntariados, es decir, ustedes pueden ir y tocar la puerta y sin recibir una remuneración pueden ustedes estar ejerciendo alguna acción comunitaria en donde será en pro del medio ambiente, en pro de los derechos humanos, pero queremos enfocarnos al tema laboral porque necesariamente pues, también cierto esfuerzo requiere, por supuesto, un pago. Pero es importante destacar que si van ustedes a Naciones Unidas, en muchas ocasiones van a encontrar gente de habla inglesa, anglosajones, de Asia, de África, etcétera, y en menor proporción gente de América Latina. Hay diversas razones. Tal vez en las universidades no nos educan mucho a tocar puertas afuera, sino simplemente nos quedamos en el mercado local. Pero vamos a ir esto analizando paso por paso. Empezamos con la primera lámina, Excel, por favor. Y más allá de definir qué es un empleo verde, vamos a ponerlo de manera muy amplia y vamos a buscar empleos verdes en agencias de Naciones Unidas que se dedican al medio ambiente. Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, etcétera. Ahorita vamos a ir viendo varios ejemplos. Y quiero dividir mi plática en tres grandes preguntas: en el quién, en cómo y en el cuándo. Es decir, ¿quién puede aplicar este tipo de trabajos internacionales? ¿Cómo se puede aplicar? ¿Y cuándo se puede aplicar? En ocasiones, cuando salimos de la universidad, pensamos lo inmediato, pues voy, presento mi CV a tal empresa, a tal posición de gobierno, espero a que me llamen, busco la entrevista, etcétera, etcétera. Pero evidentemente no podemos ir a tocar puertas a otra ciudad, no podemos estar haciendo gestiones en un tercer país. Entonces, ¿cómo se hace este proceso? Un servidor ha pasado por escabrosa, este escabroso camino, es decir, no es fácil, tiene sus bemoles, altas y bajas, y con gusto les voy a compartir algunos tips. La primera lámina, entonces, Itzel, es quién puede aplicar. Existe una amplia variedad de carreras profesionales, es decir, si ustedes entran, y lo vamos a ver un poco más adelante, a las páginas oficiales de Naciones Unidas, van a ver que no solo solicitan lo que tal vez podría ser lo más lógico o inmediato, gente que sepa de relaciones internacionales, abogados, politólogos, etcétera. Por el contrario, existe un amplio abanico de gente que se requiere por parte de Naciones Unidas. Veterinarios, médicos, ingenieros, todo tipo de profesiones se requieren. ¿Por qué? Porque finalmente hay acciones que sí son de escritorio y por supuesto requieren un traje y una corbata para andar jalando papeles y demás, pero también hay muchos aspectos que se pueden realizar en campo. Entonces están ustedes aplicando vacunas, están ustedes midiendo terrenos, están ustedes realizando acciones concretas en cierto país conforme sea su destino, su asignación. Y la división básica que existe en Naciones Unidas, existen varias, pero la división básica es trabajar como staff o trabajar como consultor o como consultora. ¿Qué quiere decir esto? Staff es que ustedes tienen que cumplir un horario y que están asignados a cierto puesto en determinada ciudad. Es decir, lo vamos a ver también, los contratan en Naciones Unidas Nueva York, entonces ustedes se trasladan a Nueva York y ahí tienen una oficina en donde desarrolla su trabajo. O tienen su labor, ya les decía, de campo en Nairobi o en alguna ciudad del sur de África, etcétera, están allá asignados. Tienen un salario fijo mensual, tienen ciertas prestaciones y tienen ciertas regulaciones que deben de cumplir como empleados de Naciones Unidas. La otra opción es ser consultores. Consultores más amplio, y aquí no trabajan ustedes con una jornada laboral definida, trabajan por entregables. Es decir, hay un contrato donde les dicen, tenemos que organizar un taller, y ese taller va a
constar de 6 etapas, cada etapa consta de un mes y cuando tú entregas algo, valga la redundancia, tu entregable, te pagamos ese emolumento. Acaba el contrato y ya concluye su relación con Naciones Unidas. Y esto, la diferencia es que un consultor, aparte de este horario flexible y que entregan, pues no tienen que radicar en una ciudad ajena, es decir, más ahora en estos tiempos de trabajo en línea y demás, pueden estar radicando ustedes en Ciudad de México, en La Paz, hacia Nueva York, hacia Panamá, hacia Viena, etc. Entonces, existen en las páginas de Internet de Naciones Unidas estas opciones donde ustedes pueden aplicar para uno o para otro, dependiendo de sus propios intereses. Ahora, existe la idea, lo puedo adelantar de una vez, idealizada, valga la redundancia, de que trabajar para Naciones Unidas, pues me voy a ir a trabajar a Nueva York, a Viena, a París, a Roma, y ciertamente Naciones Unidas tiene sedes en estas ciudades, en Ginebra, pero realmente tiene acción en buena parte a lo largo y ancho del mundo. En otras palabras, pueden estar ustedes destinados en Bangkok, en Panamá, en muchas ciudades latinoamericanas, en Ciudad de México, en Quito, etcétera. Entonces, sobre esta base, a veces se considera, y por eso digo idealizar, que uno va a recibir salario en dólares y por lo tanto va a tener un salario suficiente y muy amplio y es conveniente. No necesariamente, lo vamos a ver un poco más adelante, pero si bien se recibe en dólares, en euros, en francos suizos, también tomen ustedes en cuenta que dependiendo de la ciudad de destino, ustedes tendrán cierta emolumento y no siempre cubre todas las necesidades básicas. En otras palabras, trabajar para Naciones Unidas no implica tener un buen salario, implica tener muchas responsabilidades, por supuesto, pero implica también tener muchos gastos. Ustedes viven en Nueva York y tienen dentro de la escala de Naciones Unidas, Nueva York es una de las ciudades más caras y les van a pagar más, pero también evidentemente las rentas, los gastos diarios les van a consumir buena parte de su salario. Entonces, por eso mucha gente prefiere ser consultor. ¿Por qué? Porque vives en tu ciudad, no pagas renta, en el sentido de que si vives en tu casa o ya pagas renta, pero tienes controlados tus gastos dentro de tu propia ciudad, pues ya lo tomas como un trabajo que puedes desarrollar en tu ciudad y que mandas tus entregables y recibes tu salario y puedes gastarlo, insisto, en tu propia parte. Pero bueno, entonces tenemos estas dos grandes divisiones, staff o consultor-consultor. Dentro de las convocatorias ustedes van a ver también que se incentiva mucho la participación de mujeres y de nacionales de países en desarrollo. Lo que les decía hace un momento es que si ustedes ven las listas de gente que trabaja en Naciones Unidas, van a encontrar mucho personas de países desarrollados, franceses, británicos, estadounidenses, australianos, neozelandeses, etc. Gente que ha cursado sus carreras profesionales en ciertas universidades y que desde muy jóvenes están picando piedra para entrar a una posición, si quieren ustedes, modesta en Naciones Unidas, pero van escalando poco a poco hasta tener ya cierto nivel después de cierto número de años. No obstante, sigue habiendo un desequilibrio de género, y este desequilibrio de género implica entonces que Naciones Unidas procura equilibrarlo justamente buscando que haya mayor candidatura de mujeres. Bien, y algo que es muy evidente, se requiere para trabajar en Naciones Unidas un excelente dominio del idioma inglés. Un servidor, en algún momento pensé que hablaba buen inglés, cuando llegué a trabajar como negociador dentro de mi gobierno en temas de cambio climático, llegué a las primeras negociaciones y me di cuenta que mi inglés era suficiente, pero lejos de ser bueno. ¿Por qué? Porque no solo es que lo hables, no solo es que te puedas argumentar o decir algo en este idioma, sino que incluso tienes que tener el oído acostumbrado a los diversos acentos. Es decir, si hay un africano que habla en inglés o un asiático o incluso un escocés, uno está acostumbrado a ciertos acentos y para mí fue muy complicado adaptarme a ese tipo de acentos. Entonces, el inglés suficiente que yo decía tener, tuve que irlo mejorando con el paso de los años. Pero bueno, y no solo es el idioma inglés, depende mucho de dónde ustedes estén aplicando. Si ustedes, por ejemplo, quieren aplicar una posición en Ginebra, pues bueno, en Ginebra también hay un idioma paralelo, que es el francés. Si aplican para oficinas del PNUMA en París, pues evidentemente. Entonces, si hablan otro idioma oficial de Naciones Unidas, es un plus en su candidatura. Estamos hablando de que los idiomas oficiales de Naciones Unidas, afortunadamente uno de ellos es el español, y el español es muy apreciado, muy bien valuado dentro de estas convocatorias, porque hay muchas acciones que se desarrollan en países latinoamericanos y por supuesto en España. Sobre esta base pasamos a la siguiente, este es el quién puede aplicar. Ahora, ¿cómo se puede aplicar? Pues bueno,
Existen plataformas digitales, y aquí quiero subrayar la palabra gratuitas. Hay mucho spam, es decir, hay muchos vivales allá afuera que te dicen, te consigo un trabajo en Naciones Unidas. Y recuerden ustedes que Naciones Unidas es un conglomerado, no solo es el secretario general de Nueva York, son varios secretariados que están esparcidos a lo largo y ancho del mundo. Entonces, ¿quiere usted trabajar en el Secretariado de Cambio Climático en Bonn, de desertificación en Bonn, de biodiversidad en Montreal, etcétera, etcétera? Mande los papeles y una cuota, etcétera. No crean en eso. Todos los trabajos y todas las plataformas de Naciones Unidas son gratuitas. También aquí debo hacer un paréntesis. Nosotros no estamos como de Naciones Unidas, ni mucho menos. Estamos dando herramientas para aplicar a cualquier trabajo internacional que aplica, sí, para Naciones Unidas, pero también para Banco Mundial, para la OCDE, etcétera. Hay plataformas digitales abiertas, es cuestión de que ustedes busquen, pero ahorita nos vamos a enfocar por cuestiones de tiempo a Naciones Unidas, Secretario General, y por supuesto al Secretariado de Cambio Climático. Bien, entonces hay plataformas digitales, ahorita vamos a ver algunos ejemplos. En estas plataformas, la parte bella de ellas es que no tienen que estar subiendo a cada convocatoria que ustedes estén interesados su currículum, su carta de motivos y sus referencias. Hay una que se llama Inspira. Si quieres, Itzel, poner el link y ahorita la vemos más adelante. Este link de Inspira es la plataforma central. Es cierto que cada secretariado tiene sus plataformas individuales, pero vamos a hablar de la plataforma central. En esta plataforma central lo hermoso o bello es que todo está cargado, es decir, no tienen que ustedes que cargar en cada convocatoria que estén interesados su CV y otra vez, su CV y otra vez. Todo queda dentro de su perfil una vez que crean su registro de usuario y tienen su password, dentro de un espacio para ustedes exclusivo. Entonces ustedes pueden aplicar por una convocatoria este año, si por alguna razón no quedan o no llegaron a la lista final, etcétera, etcétera. La próxima sesión, la próxima convocatoria en que estén interesados, jalan sus datos de la convocatoria anterior y simplemente lo que hacen es actualizar algún dato puntual, algún estudio que ya completaron en los últimos meses, algún idioma que ya perfeccionaron, etcétera, etcétera. Por supuesto, y este es un consejo, un tip, si ustedes van a aplicar una convocatoria este año y después aplican a una convocatoria el próximo año, tienen que personalizarla, es decir, si van a tener una carta de motivos, no puede ser la misma carta de motivos para el trabajo X que era en Bonn que para el trabajo Y que es en Montreal. Entonces hay un perfil en cada convocatoria y tienen que ustedes que hacer el match, es decir, si les están solicitando A, B, C, D, la carta de motivos tiene que responder el requisito A, el requisito B y el requisito C. Y de hecho, como hay tantas solicitudes, es decir, para una sola vacante puede haber centenas de solicitantes, pues justamente cada convocatoria, cuando ustedes inician el proceso, lo primero que aparece son preguntas básicas, es decir, les piden de 10 a 15 años de experiencia en manejo de recursos forestales. Abren la convocatoria, total, y la primera pregunta que les aparece, ¿usted tiene 10 a 15 años en el manejo de recursos forestales? Si ponen que no, automáticamente el sistema, aunque ustedes sigan capturando y lo manden, etcétera, cuando lo revisen en Naciones Unidas, automáticamente los van a descalificar. ¿Por qué? Porque uno de los requisitos básicos era no. Si el siguiente punto, ¿tiene usted al menos una maestría en el área de especialidad A, B o C? Si la tienen, pues pongan sí y entonces van avanzando en ese proceso. Si no la tienen, el sistema los va a aceptar, le van a llegar a recibir su acuse de recibo, tal, pero no van a pasar a una segunda fase. Entonces, vean ustedes bien la convocatoria, léanla. Si les pide 10 o 15 años de experiencia, por supuesto es un ejemplo, hay convocatorias que piden mucho menos. Si les pide maestrías y si no la tienen, suena esto bastante obvio, pero no apliquen. Busquen otras convocatorias en donde sí tienen su perfil. Ahora, puede ser que ustedes vean las convocatorias y digan, pues es que no lleno ningún perfil ahorita, no me siento capaz, etcétera, etcétera. No se preocupen. En 6 meses o en un año ustedes sigan estudiando, síganse preparándose. Va a haber nuevas convocatorias. Es muy dinámico el mundo de Naciones Unidas. Siempre se requiere. Ustedes van a ver las convocatorias cómo van cambiando, etcétera, etcétera. Entonces vayan, es un buen consejo también, vayan checando de vez en cuando las convocatorias para ver qué tipo de perfiles son los más buscados. ¿Qué habilidades son lo que más buscan Naciones Unidas? Por supuesto, es el manejo de idiomas y demás. Y lo vamos a ver un poco más adelante, pero también hay un tema de adaptabilidad. Es decir, no solo es irse a trabajar, y yo conozco casos, a una ciudad extranjera, es poder adaptarse a esa ciudad extranjera. Conozco casos de gente que ha estado 2, 3 meses y dicen, pues
está bien, me gusta el trabajo, hago lo que quiero, está vinculado a temas de biodiversidad, estudié sobre estos temas en la universidad y demás, pero simplemente extraño a mi país, extraño mi costumbre, mis costumbres, el idioma no lo puedo acabar de aprender bien. No solo es el inglés, aquí el francés no se me da, o si estoy en cambio climático, el alemán no se me da porque están en Bonn, Alemania, y se regresa. Entonces también se requiere cierta adaptabilidad y bueno, finalmente es una cuestión muy humana y también es humano saber decir no y decir me regreso a mi país. Bueno, entonces el último bullet es justamente lo que les decía, cada convocatoria inicia con preguntas específicas para el perfil. Si en alguna de estas preguntas específicas que suelen ser, a pesar, insisto, de que el proceso les permita concluir toda la convocatoria, toda la solicitud y mandarlo y acusar recibo, no van a pasar a la siguiente fase. La siguiente lámina, por favor. Esta es la página central que les menciono, Inspira. Creo que por aquí está el enlace, inspira.org.un.org. Aquí está, de hecho, bueno, está camuflajeado, pero es mi clave. Ustedes pueden entrar, ahorita vamos a ver esto, pero es básicamente tu nombre de usuario y después un password que tú creas. Todo esto, insisto, es gratuito. La siguiente, por favor. Asumiendo que ya crearon su usuario y ya tienen su password, así es como se ve la plataforma. Ahora, ¿qué pasa aquí en esta plataforma? Ustedes pueden ver en donde dice, hay varios puntos, pero por ejemplo, Job Search, buscan trabajo. Ahí no lo vamos a ver ahorita, pero ustedes pueden poner Search y hay palabras claves. Ustedes buscan Forest porque son especialistas forestales o Chemicals porque son especialistas en químicos, etcétera, lo pueden hacer. También hay por organismos. Ustedes pueden meterse y decir, yo quiero buscar trabajos del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Y ponen ahí UNEP, todo está en inglés, UNEP, y les ponen las vacantes disponibles. E insisto, que en cada vacante lo aprietan y en cada vacante van viendo cuál es el perfil, etcétera, etcétera. Incluso pueden ver ustedes por ciudades, es decir, yo quiero trabajar en Ciudad de México. Ponen ahí si hay alguna vacante disponible en Ciudad de México y entonces les aparece o no la lista. Eh, no se desanimen, puede ser que, insisto, no haya un perfil apropiado para ustedes, puede ser que ustedes quieran trabajar en Ciudad de México y no haya nada en Ciudad de México, pero tal vez en 6 meses, en un año, etcétera, si exista, depende, insisto, de sus propios intereses que ustedes tengan. Ahora, si son muy abiertos y literalmente pueden aceptar varias cuestiones, pues vean Nairobi. Nairobi tiene la sede central del PNUMA, tiene la sede central de ONU Habitat, entonces ahí suele haber muchas vacantes. Debo decirles que no mucha gente aplica para los puestos de Nairobi y para otras ciudades africanas. ¿Por qué? Por la lejanía. Muchas veces cuando estás en América, me refiero a América del Norte o en Europa, etcétera, y vives en América Latina, hay, entre comillas, relativa cercanía, un vuelo largo, pero llegas en un vuelo y si estás en Nairobi, pues ya es mucho más complicado llegar a tu ciudad si hubiera una emergencia o si tuvieras que regresar por cualquier cuestión. Busquen en Nairobi si así lo desean, etcétera, Bangkok, hay una lista entera de ciudades, hay una lista entera de actividades que ustedes pueden hacer. En My Application, ustedes lo pueden ver en la parte izquierda inferior, My Applications, allí es la lista de todas las solicitudes que han hecho. No hay un límite. Si ustedes ven en las vacantes y dicen, ¿saben qué? En Chemicals hay varias opciones en el secretariado de la Comisión de Minamata, de Rotterdam, de Estocolmo. Todo esto está vinculado a químicos, a contaminantes orgánicos persistentes, etcétera. Y yo soy químico, yo tengo ese perfil. Y veo que hay 4 convocatorias que las que puedo aplicar, pueden aplicar las 4 convocatorias, por supuesto, nadie les va a decir que no. Pero aparte hay una división de químicos del PENUMA en París que también busca, yo también pueden aplicar a 6, 7 posiciones a la vez y no pasa nada. Lo que sí es cierto es que si no reúnen, insisto, el perfil, pues ciertamente no van a seguir a la siguiente fase. Bueno, ahora, dentro de estas, insisto, hay que personalizarlo. Su carta de motivos tiene que estar personalizada respecto al perfil, pero también ahí piden referencias, 3 referencias. Entonces busquen ustedes referencias que por supuesto están cargadas en la plataforma, pero que tienen que ir actualizando cada cierto tiempo. Es decir, si en un año pusieron ciertas referencias, su profesor, su ex empleador, etcétera, etcétera, y un año después vuelven a aplicar, pues verifiquen que las referencias estén disponibles, porque no vaya a ser que ese correo electrónico ya no funcione, el correo electrónico, el teléfono, etcétera, ¿no? Y que sean personas que vayan a responder, es decir, que no simplemente a Naciones Unidas les llegue a mandar un correo y ellos nunca contesten, entonces que sepan que están ustedes aplicando.
Pero bueno, esta es la página de Inspira. Se pueden hacer muchas combinaciones, pueden ustedes subir sus datos ahí para que los estén en un Rooster Membership. Esto es otra cuestión, la que es la tercera, el tercer cuadrito que aparece ahí. My Rooster Memberships implica que ustedes suben sus datos y cuando Naciones Unidas busca a alguien muy especializado, busca un abogado ambiental especialista en el acuerdo, en temas de transparencia y educación ambiental. Pues a veces mandan la convocatoria, sí, pero dentro de a pesar de que hacen la convocatoria abierta, pues también pueden buscar aquí en el roster y decir, a ver, ¿hay algún abogado ambiental especialista en transparencia y educación ambiental que esté aquí enlistado? Sí. Pues también te podemos decir, oye, está esta convocatoria abierta, te interesa aplicar? Bueno, la siguiente, por favor. Como les decía, hay plataformas individuales, así como hay una plataforma Inspira para todo Naciones Unidas, hay plataformas individuales para el secretario de la Comisión de Biodiversidad, que insisto, usted está en Montreal, secretario de certificación, que sucede está en Bonn, la FAO, la Organización de Agricultura y Alimentación, que está en Roma, etcétera. En este caso en particular elegimos la del secretario general, el convenio marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, cuya sede está en Bonn, Alemania. Entonces, cada cierto tiempo se abren vacantes. Eh, ahí es una página de current openings, de aperturas actuales, pero también abajo, si cuando entran a la página lo pueden checar, hay de internados, voluntariados. Es decir, mucha gente en ocasiones lo que hace, sobre todo los más jóvenes, es crear una carrera dentro de Naciones Unidas y ejercer voluntariado, es decir, sin pago, pero están unos meses para saber cómo funciona la convención, etcétera, etcétera, y después ya aplican con esa experiencia algún puesto remunerado. Esto no siempre es posible porque, por supuesto, es muy caro hacerlo, pero si está dentro de su posibilidad, hay espacios, hay becas, etcétera, que promueven estas voluntariados. Pero bueno, aquí están las vacantes y esta página es de hoy en la mañana. Las vacantes disponibles que, insisto, pueden ir viendo cada cierto tiempo. Todo depende mucho de los presupuestos y de las eh, agendas de las convenios. Si la COP de cambio climático decide crear cierto comité, pues entonces el comité necesita el apoyo de quién? Pues de personas del secretariado. Entonces el secretariado tiene un mandato para un puesto o dos puestos específicos para apoyar a dicho comité. Ahora recuerden ustedes que los secretariados son instancias administrativas internacionales. Luego entonces, y aquí, debo decirles, cuando ustedes trabajan en un organismo internacional, no trabajan como mexicanos, bolivianos, argentinos, brasileños, etcétera. Son personal de Naciones Unidas y por lo tanto su posición nacional se borra. No es como que ustedes trabajan en el servicio exterior boliviano, mexicano, argentino, etcétera, y dan la posición de su país. Trabajan para Naciones Unidas y por lo tanto son neutros. Ustedes apoyan a los países respecto a sus trabajos, pero ustedes per se son neutros respecto a sus posiciones. Pues aquí, por ejemplo, pueden ver ustedes los niveles. Los niveles P son operativos, son salarios menores. Los niveles D son directivos, son salarios mayores. Y debo decir también que esto aplica para las personas comunes y corrientes que estamos conectadas en esta charla, es decir, aquellos que estudiamos cierta carrera, que tenemos ciertas habilidades y que picamos ahí piedra para llegar a un trabajo. Hay puestos superiores, pero estos puestos superiores son el Olimpo. Es decir, si ustedes quieren ser secretario de una convención, pues tienen que haber sido ministro de medio ambiente de su país o tener un alto nivel político para que los consideren dentro de un círculo cerrado. Hay una invitación, hay entrevistas y después los nominen. Pero bueno, todos los demás, los que somos de a pie, entonces aplicamos con estas plataformas y vamos viendo la conveniencia de cada una de ellas, según nuestro perfil. Ahora, insisto, los salarios altos son de D para arriba, los salarios más modestos son los P. Ahora, alguien dice, es que yo conozco a alguien en Nueva York que trabaja de chofer, ¿cómo le hizo él? Pues bueno, también debo decir que hay una división entre puestos profesionales, que son estos que están ustedes viendo, y puestos no profesionales. Entonces, por ejemplo, es muy común que haya en Panamá, por ejemplo, pues choferes o secretarias que son panameños, pues porque contratan personal local, gente nacional, porque unos son salarios menores, pero aparte no tienen todas las prestaciones que sí tienen los servicios profesionales de carrera de Naciones Unidas. Y tiene cierta lógica. Si necesitas un chofer en Nueva York, pues requieres a alguien local que haya nacido ahí, pues que sepa las calles de la ciudad y que sepa manejar en ellas. Pero bueno, entonces,
Tenemos estas cuestiones profesionales, el P1, P3, P5, P4, etcétera, etcétera. Cuando ustedes ponen ahí Apply Now, se abre como hacia la derecha Excel. Apply Now, está incluso la fecha de cuándo a cuándo está abierto. Por ejemplo, la primera posición, director B1 de la División de Transparencia. Está abierto del 30 de mayo, hace unos días, y va a cerrar el 30 de junio. Y incluso ahí les ponen la hora en que cierra, porque como son convocatorias internacionales, pues si ustedes pueden decir, yo estoy en Bolivia y son las 5 de la tarde y decían que cerraban a las 5 de la tarde, pues sí, pero era a las 5 de la tarde de hora de Bonn, o sea, ya se les pasó el tiempo y ya cuando ponen ustedes enviar, automáticamente un mensaje de la convocatoria está cerrada, ya no pueden ustedes mandar. Entonces, no lo dejen hasta el final porque a veces se va la luz, no hay internet, lo que sea. Entonces, 1 o 2 días antes de que cierre la convocatoria, e idealmente, si pueden, semanas antes mejor, manden entonces ahí le ponen Apply Now. Una vez que aprietan Apply Now, entonces ya aparece todo esto que les menciono de capturar experiencia profesional, su experiencia educativa, sus idiomas, ta. Insisto, la hermosura de esto es que a pesar de que ustedes pueden convocar a ese vacante de D1 director, si no llegaran a quedar, pues todo queda guardado en la plataforma, en este caso cambio climático. Entonces, para futuras convocatorias que ustedes llegaran a aplicar, jalan otra vez toda su experiencia profesional, toda su experiencia educativa, sus habilidades de idiomas, etcétera, etcétera, solamente actualizan lo que haya que actualizar. Punto. Bien, la siguiente, por favor. ¿Cuándo? Las convocatorias se publican todo el año, según las necesidades y presupuesto de las agencias. Ahora, aquí hay una pregunta bien importante. ¿De dónde viene el dinero de Naciones Unidas? A veces la gente dice, es que Naciones Unidas no ha hecho tal cosa, ni X, ni Y, ni Z, etc. Pues bueno, no lo ha hecho porque no tiene fondos suficientes para hacerlo. Y esos fondos provienen de cuotas de los países. Es decir, Naciones Unidas no tiene un presupuesto, es decir, recursos que ella genere per se, por sí misma, sino que provienen de cuotas de los países, de los 198 Estados miembros. Pero de estos 198 Estados miembros, alrededor de 30 países son los que alimentan la mayor parte del presupuesto. Es decir, que aportan, Estados Unidos debe estar aportando actualmente como el 25% del presupuesto total de Naciones Unidas. Otros países como Japón 18%, Alemania, etcétera, etcétera. Y hay muchos países, más de 170 países que aportan 0.001%, 0.01%, etcétera, etcétera. Entonces son cantidades muy pequeñas. Por eso ha habido casos, y esto no es secreto para nadie, en donde ha habido cierto tipo de, digamos, recelo con países donantes, en donde dicen los donantes, no voy a dar dinero a Naciones Unidas hasta que haya cierta acción que me favorezca o porque Naciones Unidas no está guiándose por los lineamientos que yo pensé que ya se habían acordado en la COP anterior, etcétera, etcétera. Entonces retraso mis pagos, en vez de darlos en enero, los doy en septiembre, lo cual crea un caos administrativo. Y les digo esto, ¿por qué? Porque en ocasiones hay vacantes en donde dicen, ustedes ya está el presupuesto, está la vacante abierta y inician en septiembre. Pero, oh sorpresa, no llegó el dinero de las cuotas de los países y por lo tanto no hay dinero para pagar a estas personas. Luego entonces su puesto queda congelado hasta que haya dicho presupuesto. ¿No es culpa de Naciones Unidas? No, es culpa del donante, quien quiera que haya sido, que no dio sus cuotas. Ahora, también sucede, y con eso concluye la parte del presupuesto, que existe dinero pero etiquetado. ¿Qué quiere decir esto? Que Alemania, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, etcétera, dicen, ok, me interesa mucho el programa de género y cambio climático. Voy a dar dinero de mi cuota que debo, esa la sigo debiendo, después se las pago, pero me interesa mucho género y cambio climático y en este momento les doy tal cantidad de dinero para que el programa inicie. Entonces ustedes podrían decir, ¿cómo puede ser que el programa tal tiene dinero y está contratando gente y el programa X no? Porque el programa X depende de otra rama presupuestaria que no tiene dinero y el programa Y sí tiene dinero porque el donante específicamente dio dinero para esa causa. Pero bueno, son cuestiones muy particulares, pero sí sucede. Y finalmente esto, los datos, currículum, referencia, etcétera, se conservan en cada plataforma e insisto, eso es bastante. Y quiero ir finalizando para abrir a preguntas y respuestas con la siguiente lámina, por favor. Puntos a considerar. Lo primero, se los adelanté un poco, son
es amplia capacidad de adaptación a ambientes multiculturales. Podrá parecer relativamente sencillo decir, bueno, pues me voy a otro país, en el caso de que ustedes quieran ser staff y estén aplicando a dicha posición. Me voy a otro país, pues rento un departamento, este, estoy trabajando en horarios flexibles, de 9 a 5 ya llegué, después de las 5 nadie me va a molestar, ya me conecto con el país, etcétera. No necesariamente. Trabajar para Naciones Unidas es sumamente demandante. Por ejemplo, ustedes vieron el trabajo de director D1 de transparencia en cambio climático. Puede ser que sí, en efecto, trabajen ustedes de 9 a 5 en Bonn con relativa comodidad antes de que estén los órganos subsidiarios o la propia COP. ¿Qué quiero decir esto? En días normales puede ser que tengan horarios normales. Hoy día del 2 de junio al 14 de junio más o menos, es decir, en estos momentos están celebrando los órganos subsidiarios en Bonn. Es decir, hay negociación. Y muchas veces los países pues están dando sus opiniones, etcétera, etcétera, alzan la mano, están en la sala, proponen X, Y, Z. Pero ¿quiénes son las personas que están detrás de ellos, tomando las notas, haciendo las decisiones, redactando la parte fina, proyectando las diapositivas, arreglando los temas logísticos y todo eso? El secretariado. El secretariado son todas estas personas que vieron ustedes en la lista, los P3, los P4, los D1, etcétera, etcétera. Y es gente que la sesión acaba 7, 8 de la noche, si somos optimistas, y que le dicen, aquí están todos los bullets de los países, de los negociadores, pónganse a trabajar. Pónganse a trabajar de 8 de la noche a 2 de la mañana, hasta que el cuerpo aguante, porque mañana a las 9 de la mañana ya empieza otra vez la sesión de negociación, y tiene que estar todo limpio. Y esos son los órganos subsidiarios. En las COPs hay colegas del secretariado, como muchos negociadores también, por supuesto, pero colegas del secretariado que no duermen semana y media. Es decir, el salario es modesto, sí, pero el compromiso y el trabajo es mucho. Entonces, ustedes trabajan en cualquier secretariado, ya sea en Nueva York, ya sea en Rotterdam, el convenio de Rotterdam, el convenio de Minamata, biodiversidad, etcétera, pueden ser horarios bastante extenuantes. Les platico alguna experiencia también personal. En el Fondo Verde para el Clima, cuya sede está en Corea del Sur, en Sondo, en una ciudad cerca de Seúl, cuando fue la pandemia, pues evidentemente no había reuniones presenciales. Luego entonces el secretariado que estaba en Songdo, en Corea, organizó las reuniones del consejo para que fueran convenientes para diversos usos horarios. Luego entonces, para América Latina empezábamos en la tarde, Europa en la mañana, bueno, detalles más, detalles menos. El punto es que en Corea empezaban a las 8 de la noche. Empezaban a las 8 de la noche. Cuando nosotros acabamos a cierta buena hora en América Latina, ellos eran las 3 o 4 de la mañana y así varios días. Luego entonces hay que adaptarse, sí, a un ambiente multicultural, porque imaginen ustedes si en nuestro país, en nuestro idioma, en ocasiones un ambiente laboral es complicado, te peleas con el compañero de al lado, a veces vas bien, a veces vas mal, etcétera, etcétera, pues la tensión surge, son 2 de la mañana y el compañero que habla otro idioma, que tiene otra idiosincrasia, que tiene otro método de trabajo, etcétera, etcétera, no ha acabado lo que tenía que acabar. Entonces, tú 2 de la mañana no estás en el mejor de los ambientes. Entonces, necesitas mucha capacidad de adaptación y de poder tener diálogo intercultural para llevarlo lo mejor posible durante estas semanas duras de trabajo. Bueno, lo que también ha sido muy criticado en Naciones Unidas, porque finalmente un trabajo tiene cierta burocracia, es que hay contratos, muchos de ellos de duración corta. Entonces puede ser un staff, y lo van a ver en las convocatorias, que dice, su contrato es por un año, mejor de los casos, 2 años, con posibilidad de renovación. O sea, no le están diciendo los vamos a contratar por 5 años, es decir, renten ustedes 5 años algo y ustedes ya pueden definir su vida durante cierto tiempo, etcétera, etcétera. El mejor de los casos son 2 años y ese de posibilidad de renovación, de que depende de muchas cosas, por supuesto también su evaluación, porque son evaluados. Su jefe de inmediato superior los evalúa y todo, y depende. Yo asumo que quien llega a esos niveles pues ya tiene tal capacidad que evidentemente pues tiene calificaciones aprobatorias, pero a veces tiene que ver también con los presupuestos. Si no hay dinero para renovar tu contrato, no hay dinero y se acabó. Entonces hay cierta zozobra y hay colegas de Naciones Unidas que pasan de un contrato a otro contrato, de una área, una sección a otra sección, en lo que se abre o reabre el área en donde estaban trabajando. ¿Por qué? Pues porque no les es costeable estar en Bonn 2 años, luego te regresas a un país un año y luego te... Entonces, puede ser que me paguen menos en el próximo contrato durante un año, pero quiero permanecer en Bonn en lo que se reabre la fusión a la que yo tenía o algo similar.
y permanezco en esta ciudad. Pero ha habido casos de éxito. Conozco gente que están 15, 20 años en Alemania y han renovado contratos aquí o allá o se pasan de certificación a cambio climático. Es decir, es un ping-pong y bueno, afortunadamente tienen un perfil que les permite ser evaluados y apreciados en diversos sectores. Pero bueno, entonces son contratos de duración corta, sí, lo van a ver en las convocatorias, 1 o 2 años con posibilidad de renovación. Y en el caso de las consultorías, pues son contratos breves y por entregables. Y los entregables también están sujetos a la aprobación del superior. Ha pasado en ocasiones también que pueden ser muchas razones, cuestiones de comunicación, por ejemplo, ¿no? Que el consultor entrega A y el jefe decía, no, pero yo lo quería como B. Entonces, en lo que lo rehaces, pues pueden pasar otras 2 semanas, 3 semanas, pues tu pago ya se retrasó. Con una afectación personal. Entonces tiene que haber una comunicación muy estrecha entre el consultor y el jefe para saber qué es lo que quiere para evitar cualquier pago, cualquier retraso en los pagos. Y entonces finalmente, pues esto, salarios y viáticos competitivos. Ustedes están en cambio climático y hay una COP en Bakú, y que de hecho es la COP 29 en Bakú, Azerbaiyán, la próxima. No van a volar, salvo que sean de muy alto nivel, no van a volar en business, siempre van a viajar al otro lado del mundo en economy. Van a compartir habitación de hotel, etcétera. No hay mucho presupuesto para ciertas actividades, entonces tienen que conformarse con cuestiones básicas en la mayor parte de los casos. Entonces, ¿de cuánto es un salario modesto? Preguntan en el chat. Pues hay que ver caso por caso y depende. Si tú eres un joven que recién estás iniciando, un salario te puede parecer bastante amplio porque eres una sola persona para vivir en Bonn. Pero si tú eres una persona de mediana edad y te vas con tu esposa y un niño, ese mismo salario en Bonn necesariamente no es suficiente. Pero bueno, sobre esto simplemente quiero redondar con un agradecimiento a todos, todas y todos por su atención. Hay varias preguntas en el chat que podemos ir atendiendo y insisto, quiero que esto sea un diálogo pues para que podamos tener respuestas lo más adecuadas a sus necesidades. Gracias, y te devuelvo el micrófono. Bien, Rodolfo, muchísimas gracias. Un aplauso virtual para ti. Gracias por compartirnos toda esta experiencia. Tenemos muchas preguntas en el chat. Eh, ¿Quieres tomar algunas de por allá en lo que las personas van alistando sus preguntas, van levantando la manita? Me parece que había algunas muy buenas. Eh, Déjalas, Sí, voy puedo checa. tomar algunas preguntas. No existe, bueno, no existe límite de edad que yo conozca. Simplemente tu currículum incluso lo puedes, pones ahí tu fecha de nacimiento, por supuesto, y que la plataforma misma te lo pide, pero no existe ninguna convocatoria que yo haya visto, límite de edad que te digan si tienes 50 años ya no puedes aplicar. Ahora, lo que sí es que si hay ciertos perfiles, por ejemplo, si están buscando un D1 o un D5 con 20 años de experiencia, pues ciertamente tendrás que tener alrededor de 45 para arriba, porque no vas a tener 20 años con 25 años recién egresado y esa experiencia, ¿no? Entonces, no, yo no conozco ningún límite de edad que incluso además sería discriminatorio conforme a las reglas de Naciones Unidas. Sí hay, por ejemplo, en algunos casos una cláusula o bueno, una parte donde se tacha, eh, preguntando si tienes discapacidad. Y si esta discapacidad puede afectarte, por ejemplo, para viajes internacionales. Porque eso sí si aplicas para un trabajo que requiera viajes internacionales y no puedes viajar, pues ciertamente es una limitante y no podrás aceptar ese trabajo. Conocí hace un tiempo a un colega que trabajaba en Nairobi y casi no viajaba porque tenía serios problemas en la espalda. Viajar de Nairobi a cualquier parte del mundo, más de 15 horas, 14 horas a Europa o 24 a América, era mortal para él, ¿no? Entonces finalmente lo asignaron a otras labores, etcétera, etcétera. Pero sí es importante poner ahí en la cláusula correspondiente si hay una discapacidad, simplemente para ver si se llena o no el perfil. Pero límite de edad no conozco ninguna, de ningún tipo. Ahora, Alejandra, la plataforma Inspira contiene vacantes de todas las agencias de Naciones Unidas, de la mayor parte de ellas. Es correcto, existen plataformas individuales.
como la del PNUD. La del PNUD es una plataforma que yo he aplicado y ciertamente es compleja. La de FAO, la de cambio climático, biodiversidad, etcétera. Cada una tiene sus plataformas individuales porque buscan perfiles muy específicos para lo que ellos realizan. Entonces, puedes estar buscando y aplicando diversas plataformas. Está el Banco Interamericano de Desarrollo, por ejemplo, que tiene sede en Washington, que también buscan especialistas en cambio climático. El Banco Mundial busca especialistas en cambio climático, el Fondo Verde para el Clima. Cada una tiene sus propias particularidades. Ahora, también preguntan, por ejemplo, acerca de ciertos perfiles. Hay de todo. En el Fondo Verde para el Clima hace como un mes me sorprendió ver que estaban buscando a un nutriólogo o nutrióloga. Es decir, querían a alguien que brindara consejo para la nutrición y el bienestar de sus trabajadores. Es decir, también para médicos, no solo médicos como los podríamos pensar para cuestiones de emergencia, vacunación o atención en campo, sino también para nutriólogos o nutriólogas. Entonces, no hay un perfil en particular, pero si están ustedes hablando, por ejemplo, de cambio climático en Bonn, pues entonces ahí sí estamos pensando en cierto tipo de ingenierías, en cierto tipo de relaciones internacionales, de derecho, etcétera. Puedo decir incluso que muchas veces vienen de los propios países, es decir, ¿cómo se entera uno de estas vacantes? Muchas veces uno trabaja como negociador, es decir, tú estuviste como funcionario en la Secretaría de Relaciones Exteriores o fuiste funcionario de Medio Ambiente, fuiste alguna vez a una COP, eres un joven que participaste en una COP, etcétera. Entonces viste cómo estaba todo el ambiente. Eh, y entonces lo que haces es, ya voy creando cierto perfil para cuando salga la convocatoria, ya sé que requieren ellos. Por ejemplo, yo me especializo en temas de género y cambio climático. Ya sé cuando llegue yo a la parte de convocatoria y tiene todos mi perfil, etcétera, etcétera, si ya tengo todos mis cursos sobre género y cambio climático, mi especialización, etcétera, etcétera, cuando sea la segunda fase y me llamen, porque de eso no hemos hablado, pero la segunda fase es cuando ya te llaman a una evaluación y sobre todo en los niveles P1 a P5 te piden un examen escrito, que es en línea, por supuesto. Entonces te mandan un documento que tiene una clave. La clave solamente tú la puedes ver y una vez que abres el Word y metes la clave, una vez que metes la clave tienes, pongamos nosotros, hora y media para llenar el documento y regresarlo. Si tú sabes que esa vacante es de género y cambio climático, la has estado buscando durante mucho tiempo, en ese documento escrito vas a ponerles que la decisión 3, el número que sea, 3 estatal de la CP20, la decisión, pones los datos muy específicos de género y cambio climático que ellos están buscando. Y eso te brinda solidez para qué? Para pasar a la tercera fase, que ya sería propiamente una entrevista. Y en la entrevista, pues bueno, ya verán cómo te desenvuelves, etcétera, etcétera. Entonces, muchas de las carreras que he visto en cambio climático, biodiversidad y certificación, son colegas que iniciaron su contacto internacional justamente porque hicieron alguna copa, alguna reunión internacional, etcétera, etcétera, y fueron picando piedra hasta que llegaron ahí. Y sucede lo contrario que, por ejemplo, la actual canciller de México, Alicia Bárcena, ella fue durante décadas secretaria general de la CEPAL en Santiago de Chile. Es decir, creó una carrera internacional y después sus habilidades le hicieron destacar para que fuera llamada como a un puesto importante a nivel interno, a nivel nacional. Bien. ¿Qué otras preguntas tenemos? Tenemos varias, Rodolfo, algunas que me parecen muy interesantes, Ah, por ejemplo, perdón, ¿sí? perdón, es que estoy viendo aquí, si quieres lo Ok, veo ok. rápido, Arturo. ¿En todas las vacantes se menciona explícitamente el salario y las prestaciones o es hasta la contratación? Mira, en todas se menciona explícitamente el salario, en todas. Incluso te dicen cuál es el rango, porque en ocasiones te contratan, ya viste que hay P1, P3, P4, P5. Te dicen, se está ofertando como P4, pero si es exitoso el candidato, lo vamos a contratar como P3, es decir, este año lo vamos a tener como a nivel bajo a prueba y si todo está bien, el siguiente año lo promovemos a P4 y te ponen, el rango salarial es un mero decir, de $100,000 a $120,000. Entonces va a empezar usted con $100,000 y le va a ir escalando a 120,000 dentro del rango P3, P4. Insisto, es un mero ejemplo. Ahora, las prestaciones y todo eso, en las vacantes te dicen, si es P3, tú ahí le puedes picar y buscar, porque todo esto es transparente, porque además Naciones Unidas tiene que rendir cuentas a quién, a los países que le dan el dinero, a quienes dan las cuotas. Entonces, ustedes van a ver en el P3 cuáles son las prestaciones. Es decir, no, en la convocatoria per se no va a decir todo el listado, ¿no?
Pero si ustedes se van a la página de Naciones Unidas que establece cuáles son las prestaciones de P3, ustedes van a ver. Se tiene derecho a tales gastos de traslado. ¿Cuáles son los gastos de traslado? Pues bueno, les pueden apoyar con cierta cantidad del menaje. ¿Qué es el menaje? Pues cuando ustedes van de un país a otro, pues pueden contratar un contenedor, depende de qué tantas cosas tengan, o medio contenedor con sus muebles, etcétera, etcétera. No todos los puestos permiten eso, muchos puestos simplemente te pagamos tu salario aquí cuando llegues a Bonn y tú te llegas al país con lo que puedas o con tus propios recursos, etcétera. Pero insisto, depende de cada puesto, es las prestaciones que les pueden dar. Insisto, sí, el salario aparece ahí, pero las prestaciones tienen que recurrir a una tercera página, pero ahí están todas detalladas. Y por supuesto, también existen en ocasiones algo que se llama career webinars, es decir, como esto, pero con personal de Naciones Unidas especializado de recursos humanos, en donde, por ejemplo, apenas vi un correo de la Agencia de Naciones Unidas de Lucha contra las Drogas, donde va a haber un webinar sobre varios puestos que tienen vacantes. Ahí directamente les dicen cuáles son las prestaciones específicas de esa vacante, cuáles son los perfiles que buscan, etcétera, etcétera. Entonces, hay muchas actividades de difusión en las propias agencias de Naciones Unidas. ¿Un empleado staff tiene que viajar o es home office? Nos pregunta Carmen. Eh, Si está, bueno, home office rara vez ya se puede decir hoy día en 2024. Home office era más cuando eras staff en 2020, 2021, en la época de la pandemia. Quiero poner un ejemplo muy concreto de cambio climático. Si tú eres staff de cambio climático en Bonn, pues vas a tener que ir a una oficina en Bonn. Hay una ciudad de Naciones Unidas que se llama en el centro, no en el centro, pero en las cercanías del centro de Bonn. Eh, y tienes que estar en una oficina física. Ahora, en las negociaciones tienes que estar también en el centro de conferencias de Bonn y en Bakú, y aquí viene la parte de tu pregunta, o tiene que viajar. Pues si tu trabajo, si estás en la cuestión de transparencia, mitigación, adaptación, etcétera, etcétera, y es un tema que se va a negociar y tu jefe va a ir y dice, necesito a 2 personas de mi equipo que me acompañen a Bakú, entonces es parte de tus funciones viajar e ir a Bakú o a Dubái el año pasado, etcétera, etcétera. O si hay, por ejemplo, alguna negociación regional que en Panamá hay tal actividad latinoamericana, te dicen, Carmen, necesito que tú vayas a cubrir todo lo que van a decir los países, aquí está tu boleto, clase económica, aquí están tus viáticos y tienes 4 días para ir y venir y tomar tu reporte y ta, ta, ta. Entonces, sí, es presencial en oficinas, por ejemplo, centro de conferencias cuando son las sesiones de negociación y en ciertas ciudades dependiendo de la dinámica de las negociaciones. Diego, veo que tienes tu mano levantada. Adelante, Diego. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos y noches para los que se conectan desde zonas en donde ya anocheció. Realmente mi pregunta va dirigida a si existe algún tipo de página o recurso digital en el que podemos tener acceso y saber más o menos cuánto es el rango salarial y qué significan las clasificaciones de los contratos en las Naciones Unidas, porque hay mucho pasa en que, por ejemplo, hablabas de contratos tipo D, tipo P, pero también hay contratos tipo LICA, tipo G, que me cuesta por lo menos a mí saber qué implica eso y todavía no encuentro un lugar donde pueda como tener esa retroalimentación. Sí existe, Diego, con gusto podemos buscarlo, pero yo lo he visto todas las clasificaciones, no las específicas que tú mencionas, pero yo en su momento he aplicado también a diversos trabajos y he tenido esas preguntas y lo he encontrado, porque ciertamente brinda claridad. Si te vas a dedicar a moverte a otra ciudad, pues necesitas certeza y transparencia sobre qué es lo que te ofrece. Eh, si quieres después o les mandamos por estas redes que tenemos, Sofía, Verónica, los links que están disponibles para que solventar esta duda. Daniela nos pregunta una consulta: si yo hice mi pasantía en el PNUD, ¿tengo asignado un UNID que pueda mencionar al momento de postular? Sí. De hecho, en las convocatorias se refiere a una identificación de Naciones Unidas. Muchas veces cuando uno trabaja o tiene en este caso una pasantía, un voluntariado en alguna agencia, te dan un número de identificación. Ese número de identificación, de hecho, en las convocatorias te lo piden, te dice, ¿ha sido usted personal de Naciones Unidas? Si no es el caso, pues te vas. Y si es el caso, pues marcas la casilla
es lo que quería decir hace rato, marcar la casilla de discapacidad. Aquí marcas la casilla de sí, te va a decir ponga su número de Naciones Unidas. En todas las convocatorias te preguntan eso, si has sido personal de Naciones Unidas, e incluso también, entre paréntesis, te preguntan si tienes familiares dentro de Naciones Unidas. No quiere decir que no te van a contratar por tener familiares dentro de Naciones Unidas, pero sí quieres saber si los tienes y te preguntan en dónde. Este, pero sí es una pregunta obligatoria. ¿Cómo nos podemos preparar? Nos pregunta Alfredo, para una entrevista en Naciones Unidas. ¿Qué recomiendas? Es buena pregunta. A mí me han tocado entrevistas. Eh, Algo que es un consejo muy básico es que en ocasiones uno piensa que cuando lo rechazan aquí o en cualquier otra parte de un trabajo, pues puede ser deprimente o pensar que uno no sirve. Pero es que uno no sirve tal vez para ese perfil en concreto. Ellos buscaban a un ingeniero especialista en X y tú eres ingeniero especialista en Y. Pues por ninguna razón debes de desanimar. Pues, debes de ser tú y ofrecer el perfil que tú tienes. En otras palabras, si ustedes están preguntando, ¿tiene 10 a 15 años de experiencia? Sí. Tal vez la primera pregunta básica dentro de esos 10, 15 años de experiencia, dígame sus 2 logros más importantes. Entonces tienes que decir cuáles son tus logros, pero evidentemente preguntando sobre ingeniería aplicada a restauración de suelos, tienes que responder respecto a eso. Si respondes cualquier otra cosa, puede ser que seas muy bueno para otro perfil, pero no para eso que buscan y no tienes que sentirte desanimado porque te vayan a rechazar por eso. Entonces preguntan mucho eso. Entonces, por ejemplo, hay trabajos que te piden recaudación de fondos, es decir, usted va a estar en contacto con los países y va a tener que hablar el presupuesto con ellos. En trabajos previos, ¿usted ha hecho labores de recaudación de fondos? Sí. ¿Cuáles han sido sus logros más importantes respecto a recaudación de fondos o conseguir presupuestos? Participé en una negociación del Fondo Verde para el Clima en donde México obtuvo 1.2 millones o lo que sea, pero tienes que tener esa respuesta muy fresca y que esté directamente vinculada a lo que te están preguntando y evidentemente dentro del perfil. Si no, por mucho que seas muy bueno, no encajas en ese perfil y no te van a tomar en cuenta. Entonces, ha pasado, sí, simplemente no eres match para ellos, pero seguramente eres match para cualquier otro. Entonces, siempre ten en mente eso, repasa una y otra vez las preguntas del perfil, las cuestiones que te ponen ahí y sobre esa base responde. Y por supuesto, no, no hay por qué ponerse nerviosos. A mí me ha pasado y todo eso, pero los propios jurados te dicen, no pasa nada. Después de esto, de esta entrevista, usted y yo seguimos con nuestras respectivas vidas, simplemente respondan a B y C. Punto. No pasa. Bien. Conocí a, Angélica nos dice, conocí a Alicia en la CEPAL, acá en Santiago. Además, muy informada y gentil. Bueno, entonces conociste a Alicia Bárcena en CEPAL. Ser voluntario de Naciones Unidas por años da ventajas para obtener la vacante o algún trabajo en la organización. Mira, per se ser voluntario no te da ventaja. Es decir, el solo hecho que pongas ahí en tu convocatoria, fui voluntario, eso no te da puntos de más. Sin embargo, si ser voluntario te sirvió para tener cierta experiencia respecto a ese perfil, evidentemente sí. Entonces, si tú estás aplicando en la Comisión de Cambio Climático respecto a negociaciones vinculadas a financiamiento climático y tuviste un voluntariado en donde estuviste apoyando al Comité Permanente de Financiamiento, pues, si pones que fuiste voluntaria en eso, pues por sí solo no te sirve de nada. Pero si eso te sirve para que en tu carta de motivos, para que en tu escrito que te piden y para que tu entrevista des ejemplos concretos de que sabes cómo se maneja la situación, de que sabes cuáles son los pros y contras, de que sabes cuáles son las altas y bajas en las negociaciones, eso evidentemente es un plus. Entonces, sobre esa base, ser voluntario sí te ayuda a la formación. Es como cuando alguien me dice, es que yo estuve 2 años en Los Ángeles y no me sirvió de nada. ¿De nada de qué? Pues hablas muy buen inglés ahora, ¿no? Y te preguntan algo y respondes casi de inmediato, o sea, ya lo tienes como un segundo idioma. Por supuesto que te sirvió de mucho. O sea, puede ser que hayas tenido 2 años en Los Ángeles trabajando de cualquier cosa no vinculada a tu profesión, pero tienes un dominio del idioma, si es el caso. Entonces ahora cuando aplicas a una profesión que te requiere el inglés, se nota de inmediato que tienes un buen dominio. Y muchas veces se busca eso, un inglés, si no perfecto,
porque tomen en cuenta ustedes que yo como latinoamericano debo decir que tengo un buen nivel de inglés y puedo redactar documentos en inglés. Pero si yo quisiera un discurso en inglés, ¿qué haría yo? Pues yo hago mi discurso en inglés y se lo pasaría a un tercero angloparlante para que le diera fineza respecto al idioma. Entonces, eh, siempre sirve todo voluntariado, sobre todo en temas internacionales. Rodolfo, disculpa interrumpirte. Muchas gracias por todo lo que nos has compartido y por responder tan minuciosamente a las preguntas. Se quedan algunas sin responder, pero en honor al tiempo, ¿te parece si vamos cerrando la sesión? Por supuesto, Fantástico. simplemente, simplemente estábamos en preguntas y respuestas. Sé que hay mucho material que seguir discutiendo y es caso por caso. Finalmente, hay universidades, por ejemplo, que tienen su sección de carreras, es decir, donde tienes un coordinador vocacional incluso que te puede dar una sesión 1 a 1 y es una hora entera para platicar. Entonces, simplemente hemos dado algunos tips, algunos consejos, el quién, cómo, cuándo para buscar y estamos abiertos más adelante si en algo podemos servir, como la pregunta de Diego, a futuras aplicaciones. Les agradezco mucho y les agradezco a todos y todas. Muchas gracias, Rodolfo. No se vean todavía. Dos cositas, queremos promover nuestro siguiente evento y también tomarnos una foto. Entonces, primero, les queremos contar que tenemos este siguiente webinario que va a ser el 20 de junio, si mal no recuerdo. ¿Correcto, Vero? Ahora que lo estás proyectando. Eso me pasa mucho a mí, si me pierde la flechita para, para darle siguiente. ¿Lista? Me ha pasado. Ve abajo. Me trabé. ¿Quieres Si que lo yo pones sobre el otro lado. ¿Quieres que yo lo ya. comparta? Sí, porfa, no sé si lo pueden ver. Yo sí lo veo, pero no sé si lo pueden ver. No, se quedó en el de preguntas. Se trabó. Sí, ahora listo. Tenemos este siguiente webinario. ¿Lo ven bien? Se llama Triple Crisis Climática. Nos va a acompañar Dolores Barrientos. Va a ser este 20 de junio. Va a ser en este mismo horario que estamos teniendo ahora, ¿correcto, Rodolfo? En este mismo horario. Entonces, aquí los vamos a esperar. Esto es parte de estos webinarios que estamos teniendo durante junio por el Día Mundial del Medio Ambiente. Nos dará muchísimo gusto que nos puedan acompañar. Este webinario va a ser una sesión magistral y nos da muchísimo gusto que Dolores haya aceptado esta invitación para acompañarnos. Voy a leer rapidísimo el chat para leer sus comentarios. Sí, Dolores es increíble, nos dice Hilda. Sí, estamos muy contentas. Ahora, listo. No se preocupen, ya saben, vamos a mandar correos electrónicos, lo vamos a poner en Reality Hub, lo vamos a mandar por el WhatsApp, les vamos a compartir este registro para este maravilloso evento y les daremos más información más adelante. Y recuerden que la grabación de este webinario les va a llegar por correo y va a estar disponible para ustedes a través de YouTube. Y ahora sí, si les parece, vamos a tomarnos una foto, si pueden abrir sus cámaras. Estamos muy contentas de que todos y todas ustedes nos estén acompañando. Veo gente que está quizás en algún lugar de Europa y ya es muy tarde para ellos, o es muy tarde allá en Argentina. Veo a Fer Ortiz, Fer, fundadora de la Oficina de América Latina hace muchos años. Qué gusto. Luis Carvajal, soy tu fan, me encanta tu TikTok, bueno, en fin. Carmen, por supuesto, que ha estado tantos años como mentora, como lideresa, siempre participando. Ay, no, qué bonito verles. Ok, van las fotos. Aquí vamos. 1, 2, 3. Mantengan la sonrisa porque son 4. Bye. 1, 2, 3. Espérenme. Listo. Muy bien. Perfecto. Muchísimas gracias a todos y todas por acompañarnos, de verdad. Nos encanta verles. Trabajamos para ustedes, para servirles y bueno, esperamos verles en el siguiente webinario. Que tengan una muy linda tarde. Chao. Muchas gracias. Bye. Bye. Gracias, buenas tardes a todos. Igualmente. Chao, Angélica. Gracias, buenas Qué tardes. gusto haber escuchado a todos. Gracias. Estuvo buenísimo. Chao. Adiós. Bye. Muchas gracias.